estamos de fiesta, ¿verdad? Estamos alegres por la misericordia del Señor, por su fidelidad. Cuando pensamos en lo que Él ha hecho con nosotros como iglesia, solamente puede salir de nuestro corazón expresiones de gratitud. Porque si estamos donde estamos es solo debido al Señor, es solo por su gracia, es solo por su misericordia. Así que, pensando en eso, hoy vamos a hacer una pausa en nuestra exposición de Lucas y quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Esdras. Esdras, créanme, existe ese libro, Esdras. Antiguo Testamento, antes de Nehemías. No puedo decir página porque todos tenemos Biblias diferentes. Esdras capítulo 6. Esdras capítulo 6. Vamos a leer solamente algunos versículos de este capítulo 6. Los versos que van desde el 16 al 18. Esdras 6, versículos del 16 al 18. Dice así la palabra de Dios. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían vuelto del cautiverio, celebraron con regocijo la dedicación de esta casa de Dios. Para la dedicación de esta casa de Dios ofrecieron 100 toros, 200 carneros y 400 corderos, y como sacrificios por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Luego establecieron a los sacerdotes en sus funciones y a los levitas en sus divisiones para el servicio del Dios que está en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Señor, queremos decirte, estamos tan agradecidos de poder escuchar tu palabra en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú jamás has estado en silencio. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios que habla con su pueblo. Y en un día como hoy, Señor, en que te celebramos a ti, en que celebramos tu fidelidad, queremos, Señor, suplicarte que una vez más abras nuestros oídos, abras nuestro entendimiento. Que tu palabra hoy sea transformadora para nosotros. Que tu palabra hoy nos renueve, que tu palabra hoy nos anime. Padre, te necesitamos. Necesitamos del auxilio del Espíritu Santo. Que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento. Necesitamos también ver a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Padre eterno, sin tu ayuda, nada podemos hacer. Pero contigo, Señor, podemos estar confiados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Existen ciertas ocasiones en la vida de las naciones o en la vida de la iglesia que vale la pena recordar. Y la forma como los recordamos puede ser un acto conmemorativo o puede también ser un servicio de dedicación. Si pensamos en nuestro país, nosotros celebramos el día de la primera Junta de Gobierno. No es el día de la independencia, el día de la primera Junta de Gobierno, el 18 de septiembre. También celebramos famosas batallas. Batallas que le dieron libertad a nuestro país. Pero también, como cristianos, y particularmente como reformados, nosotros tenemos otro tipo de celebraciones. Celebramos, por ejemplo, el Día de la Reforma. El Día de la Reforma. O también, como en el día de hoy, celebramos el aniversario de una iglesia. El aniversario de una iglesia. Y fíjense que los eventos y los personajes
que se recuerdan son importantes en la vida de cualquier país o en la vida de cualquier iglesia. Y las ceremonias que se realizan para conmemorarlos reciben por lo general bastante atención. Hay muchos países donde los eventos como una batalla o como el Día de la Independencia se celebra con mucha atención y las personas se vuelcan a las calles en alegría, recordando aquello que pasó, aquello que se hizo hace mucho tiempo atrás. Por lo tanto, a mí me parece bastante intrigante que la dedicación del segundo templo en Jerusalén, en el año 516, se describa solamente en estos 3 versículos que nosotros leímos. Es cierto que se presta atención a lo que sucedió en los días posteriores, particularmente, si ustedes ven, en el versículo 19, comienza a hablarse de la celebración de la Pascua, que fue la primera vez que se celebró la Pascua después de prácticamente un siglo. El pueblo estuvo en el cautiverio y no habían celebrado la Pascua del Señor. Pero fíjense que volviendo a esta ceremonia de dedicación del templo, parece muy simple esta celebración en comparación a cuando el primer templo se construyó bajo el reinado de Salomón. No se menciona ninguna participación especial, por ejemplo, de Zorobabel, hijo de Salatiel, ni tampoco de Jesúa, hijo de Josadac, que eran las principales figuras cívicas y religiosas de la época. Tampoco se mencionan a los profetas Ageo y Zacarías, que eran los principales profetas en aquella época. Aunque es muy probable que estos personajes estaban presentes aquel día, no se les destaca, no se les da ninguna atención, no se les da ninguna participación en especial. 21 años después del regreso del cautiverio, los exiliados finalmente, como dice el verso 16, dedicaron esta casa de Dios. Dedicaron la casa de Dios. Y en ese día se reunieron en Jerusalén todos los judíos, todo el pueblo que estaba allí. ¿Rodeados por qué? Rodeados por los bramidos de los animales que serían sacrificados, rodeados por los olores de estos toros, de estos carneros, de estos corderos que estaban siendo sacrificados. Imagínense la escena, miles de personas entusiasmadas, sacerdotes, levitas, quienes por primera vez debían realizar los rituales que no habían podido realizar durante mucho tiempo cuando estaban en el cautiverio. Fue sin duda un gran día. Un día para recordar, un día para hablar de Él durante muchos años. Tanto es así que quedó registrado ese día en las páginas de la Escritura. Y nosotros, que somos de otra cultura, que vivimos en otra época, podemos leer lo que pasó en aquel día. Y fíjense que hay 4 características de ese día de la dedicación que salen a la superficie al examinar estos versículos que acabamos de leer. Y estas 4 características son comparación, celebración, pacto y canon. Comparación, celebración, pacto y canon. Pensando en eso, entonces, teniendo presente estas características, el tema de hoy es el siguiente: un día para la consagración. Un día para la consagración. Y vamos entonces a la primera característica: comparación. La primera y más obvia característica de este relato de la dedicación del segundo templo es compararlo con la dedicación del primer templo, construido en la época de Salomón. Nos dice el texto que se ofrecieron en este día 100 toros, 200 carneros y 400 corderos. Nosotros para nuestro campamento matamos 2 con suerte. Y aquí estamos hablando de 400. Ahora,
Si ustedes comparan este evento con la dedicación de Salomón, las proporciones son diametralmente diferentes. En la época de Salomón se sacrificaron 22,000 toros y 120,000 ovejas. Pero eso no fue todo. También en esta ocasión estaba ausente el Arca del Pacto. El Arca del Pacto ya no estaba en el templo. Tampoco estaban las tablas grabadas con el dedo de Dios de los 10 mandamientos. Tampoco estaba la jarra donde estaba guardado parte del maná, de este pan del cielo que Dios había dado a su pueblo para sustentarlos en el desierto. Tampoco estaba la vara de Aarón. Todos estos elementos estaban en el antiguo templo. Ahora ya no más. Y si queremos sumar a esta comparación, ya no había rey en Israel. En esta época Israel estaba bajo el imperio persa. Y Ciro, el rey persa, era quien dominaba todo este imperio. Y en Israel no había rey, no había un Salomón como lo fue en el primer tiempo. Un rey como Salomón que pudo dirigir la celebración y pudo también darle cierta pompa, pudo darle cierta dignidad real. Nada de eso vemos en este relato. No hay rey. No hay pompa, no hay alfombra roja, no hay nada de eso. Ahora, este segundo templo, comparado con el primer templo, era muy sencillo. De hecho, tenía muchos menos adornos que el primer templo. En Esdras 6, verso 3, se dice lo siguiente: en el primer año del rey Ciro, el rey Ciro dio un decreto acerca de la casa de Dios que está en Jerusalén. Que la casa sea edificada como un lugar en el cual se ofrezcan sacrificios y que sean colocados sus cimientos. Será de 27 metros de alto y de 27 metros de ancho. Esas proporciones, los 27 metros de largo, los 27 metros de lado, en comparación a las proporciones del templo de Salomón, eran prácticamente nada, insignificantes. Ahora, con toda probabilidad, esa descripción que encontramos en Esdras 6 se refiere a lo que Ciro estaba dispuesto a subsidiar para la construcción del templo. O sea, no quiere decir que el templo era de ese tamaño, de esas proporciones, pero Ciro estaba dispuesto solamente a poner de su dinero para que se construyeran esos metros. Muchos estudiosos han concluido, ¿verdad?, que tal vez en cuanto a tamaño, cuando se concluye el segundo templo, que demoró mucho tiempo en concluir, no era tan diferente en tamaño al primer templo. ¿Dónde estaba la diferencia entonces? En los adornos. El primer templo estaba adornado de una manera preciosa, con diferentes piedras maravillosas, con diferentes metales. Era una obra extraordinaria. Y fíjense que en el mismo Esdras, capítulo 3, verso 12, dice: pero muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas y de los ancianos que habían visto el primer templo, lloraban en alta voz. ¿Por qué lloraban en alta voz? Ciertamente, cuando compararon la gloria, la grandeza, el esplendor del templo de Salomón, del primer templo, y vieron este templo pequeño que no era así, no era como el primer templo. Ese primer templo había sido destruido completamente. Ellos lloraron, ya no es lo mismo, ya no es tan grande, ya no está tan adornado como a nosotros nos gustaba que estuviera. En fin. Ahora, sin detenernos mucho en aquello que es verdadero con respecto a lo que es tamaño, en fin, lo que no se puede evitar es la proporción de las ofrendas que ya acabamos de notar. Ya les dije que en el templo, cuando se dedicó el templo en época de Salomón, se ofrecieron una cantidad de animales, pero extraordinaria.
22.000 toros, 120.000 ovejas. Y aquí nos dice el texto que se ofrecieron solamente 100 toros. Se ofrecieron solamente 200 carneros y 400 corderos. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Será que ahora el pueblo era más amarrete? ¿Será que no habían tantos animales como antes? Bueno, la explicación es muy sencilla. La diferencia es bastante simple. En esta época, que estamos en el 516 aproximadamente antes de Cristo, el pueblo era mucho menor que en época de Salomón. Dios había diezmado a su pueblo por causa de la desobediencia a las estipulaciones del pacto. Entonces esta comunidad que estaba regresando del cautiverio, que estaba regresando del exilio, eran muy pocos, no eran muchos. Y además, la riqueza que alguna vez tuvieron no había sobrevivido al exilio. Por lo tanto, era un grupo pequeño, y no solamente un grupo pequeño, era un grupo pobre. Ya no eran prósperos como en época de Salomón, porque nosotros sabemos que la época del rey Salomón fue la época de mayor prosperidad de Israel, de mayor extensión territorial, de mayor seguridad, de mayor renombre. Pero ahora las cosas eran completamente diferentes. Ya no eran grandes como en aquellos días. Entonces, ¿qué nos demuestra esta primera característica? Que el pueblo de Dios se había vuelto débil. El pueblo de Dios estaba flaco. El pueblo de Dios estaba anémico. Dios había castigado a su pueblo como resultado ¿de qué? De su desobediencia. Y el pueblo traía las marcas de la disciplina del Señor. Ciertamente, Dios estaba nuevamente con ellos. Pero los tiempos de prosperidad ya no estaban. Los tiempos de prosperidad ya no estaban. Dios les había enseñado a qué? A esperar la bendición siendo humildes. En tiempos de escasez, la fe nos anima a mirar más allá de nosotros mismos, para que miremos los recursos infinitos de Dios, las promesas inquebrantables de Dios. Cuando tenemos prosperidad, cuando nos está yendo bien, cuando podemos llegar a fin de mes sin ninguna preocupación, ¿cuál es nuestra tendencia? Olvidarnos de Dios. Porque ya tengo lo que necesito. Pero el Señor aquí le está enseñando a su pueblo que en medio de la escasez, su única esperanza es el Señor. Y que no se confíen en lo que tienen, porque así como alguna vez fueron grandes, ahora no eran así. Alguna vez lo tuvieron todo, ahora no tenían nada. Alguna vez tuvieron un rey que era conocido en todo el mundo, ahora ni siquiera tenían un rey. En tiempos de escasez, la fe nos anima a mirar más allá de nosotros mismos. La fe nos anima a mirar a Dios, a los recursos de Dios, a las promesas inquebrantables de nuestro Señor. Vemos entonces la primera característica, comparación. Segunda característica de este día para la consagración, celebración. Celebración. Fíjense que en el final del verso 16 nos dice: los que volvieron del cautiverio celebraron con regocijo la dedicación de esta casa de Dios. Celebraron con gozo, celebraron con deleite, celebraron con una alegría extrema. La casa, la dedicación de esta casa de Dios. Por apropiado que haya sido señalar la
naturaleza relativamente pobre de esta celebración en comparación con aquella cuando se dedicó el templo de Salomón, con aquel esplendor en los días de Salomón. Sin embargo, esta ocasión no estuvo exenta de gozo, no estuvo exenta de alegría. Los judíos habían emergido del peor tiempo en su historia, cuando parecían haber sido condenados al olvido. Pensemos, era un pueblo que había sido sacado de su tierra. ¿Te has puesto a pensar en lo que eso significa? ¿Se imaginan si llegara una nación que nos invade y nos saca a todos de Chile y nos lleva a vivir a otra parte? Y pasamos años y años en otra parte. Mueren generaciones en otra parte. Ellos pensaron que Dios los había olvidado. Pero Dios seguía siendo fiel a este pueblo. Y por lo menos ahora, la desesperación que habían experimentado cuando estuvieron en el cautiverio ya no estaba presente. ¿Se acuerdan cómo dice el Salmo 137? Que junto a los ríos de Babilonia nos pedían cantar y no podíamos cantar. No teníamos gozo, no teníamos alegría. ¿Por qué? Porque no estábamos en nuestra tierra, no estábamos celebrando, habíamos colgado nuestras arpas en los sauces para decir, no vamos a celebrar. Pero hoy era un día de celebración, era un día de gran alegría. Como dice Salomón en Eclesiastés, un tiempo hay para llorar, hay otro tiempo para reír, hay un tiempo para estar de duelo y hay un tiempo para bailar. Y por muy difícil que haya sido para los cautivos el pensar que llegaría un día en que ellos podían volver a regocijarse, a alegrarse en el Señor, ese día llegó. Ahora había llegado ese día. Ellos podían celebrar nuevamente. Y parte de la celebración involucró, como ya lo mencionamos, el sacrificio de toros, de corderos y de carneros. Y en este ritual, ¿qué es lo que se hacía generalmente? Se quemaba la grasa del animal como una ofrenda y la carne se asaba y la gente comía. O sea, era un tremendo asado esta cuestión. Eso es lo que era. Comida. Fíjense, aquello que les había faltado durante mucho tiempo, ahora tenían mucha comida para disfrutar. Imagina todas las personas amontonándose alrededor del templo, en el área del templo, comiendo, cantando, riendo juntas, celebrando ¿qué cosa? La bondad de Dios, la misericordia del Señor. Hay días en que nosotros como pueblo de Dios podemos alegrarnos, podemos regocijarnos por las cicatrices que el dolor ha producido en nuestra vida. No se puede olvidar por completo que algunos de ellos lloraban. Ya lo vimos en el capítulo 3. Pero había otros que gritaban de alegría cuando el templo estaba siendo dedicado. Y el templo fue terminado 2 décadas antes de esta celebración. Pero no hubo llanto en este día. Incluso si había motivos para llorar. ¿Por qué digo si había motivos para llorar? Porque aquellos que recordaban la gloria del antiguo templo sentían que no era lo mismo. Ya no era lo mismo. Pero este, nos dice el texto, fue un día para celebrar. ¿Celebrar qué cosa? Las misericordias de Dios, que no había tratado con ellos en conformidad a sus pecados. Y ellos celebraron una serie de cosas. Por ejemplo, ellos celebraron que tenían finalmente un lugar para adorar a Dios, para ofrecer sacrificios, tal como Dios había prescrito en su palabra. Finalmente el lugar para adorar a Dios, para reunirse en adoración, para presentar sacrificios a Dios,
estaba terminado, ahora tenían un lugar. ¿Eso no es un motivo para celebrar? Claro que lo es. Tal vez algunos de ustedes piensan, pucha, el colegio siempre está sucio. Pucha, el colegio, que la otra vez nos mandaron a acarrear sillas. Pucha, el colegio aquí, que las salas son frías. Hermanos, es motivo de celebración tener un lugar para adorar a Dios. Es motivo de gozo, es motivo de alegría. ¿O les gustaría estar aquí en el cementerio al lado, con lluvia? Fíjense que también, no solo celebraron que tenían un lugar, también celebraron que Dios había sido fiel a su palabra. Dios había dicho, 70 años estarán en el exilio. Y fueron 70 años los que el pueblo estuvo en el exilio. Fue la manera como Dios trató con los pecados de ellos. Fue la manera que Dios tuvo para tratar con la desobediencia de ellos. Pero la palabra de Dios se cumplió. Porque la palabra del Señor siempre, siempre se cumple. También ellos celebraron que Dios había proporcionado nuevamente verdaderos profetas que proclamaban la palabra de Dios sin temor a los hombres. Ya mencionamos que está el profeta Ageo, ya mencionamos que estaba el profeta Zacarías en aquella época. Dios nuevamente había levantado hombres que predicaran su palabra sin temor, que predicaran su palabra fielmente. También ellos celebraron algo más, la promesa de un Salvador. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban al sacrificio último y final de Cristo Jesús. Tal vez ellos no estaban muy conscientes de eso, pero sí sabían que Dios había prometido que vendría un Mesías, que vendría un Salvador, y todos los sacrificios que ellos estaban realizando ese día apuntaban a eso, al gran Mesías, al gran Salvador. Entonces fíjense que cuando destacamos la historia de la redención, especialmente en momentos cuando la provisión de Dios es muy grande, nos tiene que llevar a hacer ¿qué cosa? A detenernos, a parar un momento. ¿Para qué? Para alabar a Dios. ¿Cuántas veces has hecho eso? Cuando Dios ha traído bendición a tu vida, cuando Dios te ha prosperado, cuando Dios ha hecho algo maravilloso que tú pensaste que jamás Él iba a hacer, te has detenido para alabar a Dios, para darle gracias por su amor, por su fidelidad. Pero ¿qué es lo que hacemos? Pensamos que me lo gané. Me lo gané por mi trabajo duro. Me lo gané por mi fidelidad. Incluso algunos dicen, me lo gané por ser un buen cristiano. No. La misericordia de Dios en la vida de la iglesia también debería ser así. Hay momentos en que es apropiado que nosotros hagamos una pausa y que nos regocijemos colectivamente como pueblo de Dios en la magnitud de la provisión de Dios y la fidelidad de Dios para con su pueblo. Domingo pasado, Isabel preparó un video que cada vez que me acuerdo un poco a llorar. Así que mejor ni me voy a acordar. Pero cuando miramos eso, ¿qué vemos? Vemos la gracia del Señor, vemos la misericordia del Señor. Y ciertamente nos lleva a hacer ¿qué cosa? A detenernos, a hacer una pausa y a celebrar juntos como iglesia las misericordias de Dios. Fíjense que la palabra celebración que aparece aquí en el texto posteriormente va a derivar en una fiesta de los judíos, la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luminarias. Tal vez alguna vez has escuchado que los judíos celebran eso en diciembre. ¿Por qué? Porque ellos rededicaron el templo ese día.
y celebran ¿qué cosa? La recuperación de este templo. Pero celebran más que eso. Celebran la fidelidad de Dios. Y nosotros que estamos celebrando nuestro primer aniversario, ¿qué estamos celebrando? La fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Vemos entonces, segunda característica de este día para la consagración, celebración. Tercera característica, pacto. El pacto recordado. El pacto recordado. Ah, pastor, usted metió esta cuestión acá porque usted es reformado, entonces tiene que hablar del pacto en algún momento del sermón. No, presten atención a lo que dice el texto. Fíjense que además de las ofrendas generales que se presentan, que vimos aquí, estos 100 toros, estos 200 carneros, estos 400 corderos, se hicieron ofrendas específicas por el pecado. Verso 17. Para la dedicación de esta casa de Dios, ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos, y como sacrificios por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Aquí hay varias cosas que es necesario resaltar. Primero, se ordenó un sacrificio específico como ofrenda por el pecado. Estos 12 machos cabríos. Recuerden, era un día para la celebración, pero los israelitas, a pesar de esta celebración, no tenían que olvidar que eran pecadores y que la expiación por el pecado solo se podía realizar a través de un ritual de derramamiento de sangre. Tal como dice el autor a los Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y esa es la enseñanza clara de la Escritura. Entonces, se establece en aquel día de celebración un tiempo para expiar pecados. Fíjese que esto era no solamente una confesión de su fracaso. Sí, somos pecadores y por causa de nuestro pecado el Señor nos disciplinó. El Señor ejerció las estipulaciones del pacto que decía que si fuéramos infieles, Él nos castigaría. Fuimos infieles, Él nos castigó, nos envió al exilio, estuvimos en el exilio 70 años, hemos vuelto, estamos confesando nuestro fracaso, estamos confesando que no fuimos capaces, pero también es una confesión de fe. Fíjense, no se habían hecho ofrendas por el pecado en Jerusalén desde la caída de la ciudad, desde la destrucción del templo. O sea, había una gran cantidad de pecado que necesitaba ser confesado. Había una gran cantidad de pecado que necesitaba ser expiado. Segunda cosa que tenemos que notar. Esta ofrenda, estos 12 machos cabríos, tienen una dimensión comunitaria. De hecho, en Levítico 4, donde se describe la ofrenda por el pecado en detalle, se nos deja bien claro que el pecado del pueblo tuvo consecuencias para toda la comunidad. No solamente para aquellos que cometieron el pecado, sino para toda la comunidad. Y el pecado tiene eso. El pecado tiene consecuencias corporativas, porque la iglesia es un cuerpo. La iglesia no somos individuos aislados. La iglesia somos un cuerpo, por lo tanto, mi pecado afecta al cuerpo de Cristo. Israel había aprendido esta lección de una manera muy dolorosa. Recuerden en la época de Josué, cuando el pueblo estaba conquistando Canaán, ¿qué hizo Acán? Robó un ídolo. Y los israelitas tuvieron una terrible derrota en Ai. Hasta el nombre da dolor, ¿verdad? Ai. Ese no es el nombre en hebreo. Parecido. El pecado de un hombre que hizo afectó a todo Israel. Todo Israel perdió en la batalla. El pecado de un solo hombre. Y había una clase específica de sacrificios que debían ser ofrecidos en ese caso, porque el pecado de cada miembro
de Israel afectaba a todos los miembros de la comunidad de Israel. Y este principio nosotros también lo vemos en el Nuevo Testamento. Desde este punto de vista, quiero preguntarte, ¿piensas que eres responsable por el otro en tu congregación? ¿O tú vienes solamente aquí a escuchar? Bueno, yo no quiero tener mucha relación con los de acá. ¿Te sientes responsable? ¿Te das cuenta que tu manera de vivir, la forma en cómo vives, puede traer consecuencias terribles para tu iglesia? Somos responsables por el otro. Necesitamos tener compromiso para con los demás, compromiso de santidad para con los demás, porque somos responsables desde un punto de vista corporativo. Somos responsables por el que está sentado a mi lado, por el que está sentado atrás, por el que está sentado adelante. Somos un cuerpo. Otra cosa también, es que uno podría esperar que se hiciera una confesión de pecados por parte de Judá, de Benjamín, porque estaban allí. El templo estaba en territorio de esas tribus. Pero se ofrecieron 12 machos cabríos conforme al número de las tribus de Israel. Fíjense, el pueblo todavía estaba consciente de su identidad como Israel, como las 12 tribus. En parte esto puede tener algo que ver con la oposición que ellos habían enfrentado de los samaritanos cuando estaban reconstruyendo la ciudad. También que ellos se ofrecieron, los samaritanos, a ayudarles, pero tenían malas intenciones y los habían acusado de sectarios. Pero fíjense que identificarse con las 12 tribus era una forma de demostrar que todavía eran un remanente, aunque solamente un remanente, de las personas a quienes Dios les había hecho promesas en la época de los patriarcas. Ellos tenían esa identidad, ellos sabían que estaban vinculados. Dios podía restaurar su suerte y volverían a florecer como en los días de David, como en los días de Salomón. Ahora el templo, independiente de su apariencia, ¿era el templo de quién? De Israel. No era el templo de Judá, no era el templo de Benjamín, era el templo de Israel. Y aunque aquellos que adoraron en ese día podrían haber pensado solo en el Israel étnico, aquí hay algo muy importante también. Se vislumbra una promesa mucho más grande de lo que ellos podían imaginar, porque el Mesías, como ya les dije, de los cuales estos sacrificios simples eran tipos y sombras, era el Mesías ¿de quién? Del Israel de Dios, de la iglesia del Señor. Vemos entonces comparación, celebración, pacto y por último, canon. Canon. El canon confirmado. Fíjese la frase final del versículo 18. Conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Esta frase es particularmente interesante. Se hace toda la organización de los sacerdotes y de los levitas, tal como se había practicado antes del exilio, antes del cautiverio. ¿Y de acuerdo con qué? Con las instrucciones que estaban en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Y a la vista de pasajes como Éxodo 29, Levítico 8, Números 3 y 8, se describe esta dedicación de los sacerdotes, de los levitas en sus funciones, en sus divisiones respectivamente. Y esto nos muestra que la fe de Israel se había mantenido viva durante el tiempo del exilio.
Aunque habían estado separados de Jerusalén, aunque habían estado divorciados de los rituales cotidianos del templo, los israelitas habían mantenido, ¿qué cosa? Las normas vivas. Tal vez en reuniones tipo sinagoga en el exilio. En esas reuniones ellos, ¿qué hacían? Estudiaban la palabra, se enseñaban los libros de Moisés. Lo más importante es que ellos tenían un compromiso ¿con qué? Con los principios que regulaban su adoración. Ellos se negaron a adoptar formas novedosas. Ellos rechazaron toda forma de sincretismo. Se resistieron a lo que los samaritanos habían hecho, comprometer su fe a cambio de sobrevivir e integrarse en una comunidad que era cada vez más extraña. Y dijeron, no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a establecer la adoración, vamos a establecer el culto tal como Dios lo estableció en su palabra. Uno podría pensar en qué tipo de novedades podrían haber introducido en la adoración, especialmente sabiendo que habían vuelto del exilio en Babilonia. No hay indicio alguno en el Antiguo Testamento de que los que volvieron del cautiverio introdujeron algún tipo de danza persa en la adoración, que era muy propia de las prácticas paganas persas. Danzaban cuando adoraban a sus ídolos. Tampoco vemos que hacían piezas de teatro, que también era propia de los persas. El compromiso de Israel era con la palabra del Señor. Ellos ya habían aprendido, fuimos infieles a la palabra de Dios. Por ser infieles a la palabra de Dios, mira dónde terminamos. No lo vamos a volver a hacer. Vamos a ser fieles a la palabra de Dios. En esencia, esta resistencia al cambio, esto de querer establecer las cosas tal cual eran antes del exilio, estaba arraigada ¿en qué cosa? No en las tradiciones, no en las formalidades, sino en un compromiso con los libros inspirados por Dios. Un compromiso con la palabra de Dios. Por lo tanto, en esencia era un compromiso ¿con quién? Con el Señor mismo. Vamos a adorarte tal como tú quieres que te adoremos. No como a nosotros se nos ocurra, sino como tú quieres que lo hagamos. Ahora hay, por supuesto, una lección obvia aquí que todos nosotros necesitamos oír. Porque en algunas cosas, como por ejemplo en la adoración, no tenemos la libertad de introducir cambios en pos de la novedad. Ah, mira, el mundo está haciendo esto, ¿por qué no lo hacemos? Ah, fíjense, si hacemos esto vamos a atraer más personas. No estamos en esa libertad de satisfacer gustos generacionales. Ah, porque a los más jóvenes les gusta este tipo de música, entonces cambiémosla. No estamos en libertad de hacer eso. En el gobierno de la Iglesia de Jesucristo y en su adoración, nosotros estamos comprometidos con el principio que los reformadores y puritanos llamaron como el principio regulador del culto. Que, como dice la Confesión de Fe de Westminster, reconocemos también que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a todas las acciones y sociedades humanas, que deben ordenarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las reglas generales de la palabra, las cuales siempre han de ser obedecidas. Es cierto, no todas las cosas están en detalle en la palabra de Dios, pero siempre hay en la palabra de Dios principios generales sobre eso. Y son esos principios generales los que nosotros debemos obedecer. Si hubieras estado en Jerusalén aquel día, ¿qué hubieras visto? En esencia, hubieras visto a un pueblo que estaba consciente de su identidad, a un pueblo que estaba confesando su pecado y a un pueblo que estaba comprometido con la adoración según las Escrituras. ¿Y qué más? Alegría, y mucha alegría. Y cuando nos reunimos nosotros para adorar hoy,
en un servicio de adoración donde se predica el Evangelio, donde se expone en el Evangelio, ese tipo de alegría también debe ser experimentada. Ese tipo de celebración también debemos experimentar. Hoy entonces conmemoramos nuestro primer aniversario como iglesia organizada. Es un día para comparar, para celebrar, para recordar el pacto y para reasumir el compromiso con el canon bíblico, con la palabra de Dios. Pero principalmente es un día para dedicarnos a Dios por completo. Si estamos donde estamos, es porque Dios ha sido fiel. Hay algunos de ustedes que han estado aquí desde el principio. Otros se fueron incorporando con el tiempo. Y hay algunos que llevan muy poco tiempo aquí. Sin importar el tiempo que lleves. Sin importar lo que has hecho acá. Da gloria a Dios por su fidelidad y únete a la consagración colectiva. Querida iglesia, hoy es un día de fiesta, pero también es un día para rededicarnos al Señor. ¿Te vas a unir a eso? ¿Vas a consagrar tu vida por entero al Señor? Si es así, celebra hoy con toda la alegría posible y busca a Dios por medio de Cristo todos los días para vivir en el poder del Espíritu de Dios. A nuestro trino Dios sea la gloria hoy y por los siglos. Amén. Padre, gracias te damos, porque tú, una vez más, por medio de tu palabra, nos llamas a consagrar nuestras vidas a ti. Y Señor, el deseo profundo de nuestro corazón es que podamos celebrar lo grande que eres tú, lo maravilloso que eres, lo fiel que eres, lo poderoso que eres. Y rogamos también, Señor, que podamos consagrarnos hoy, una vez más a ti. Que digamos, soy del Señor, hoy y siempre. Oramos en el nombre de Cristo.